Hola a todos los seguidores. Estamos hoy en nuestro programa Master Coach Plus, un programa que hemos diseñado para generar y conectar a las personas con el bienestar. Hoy tenemos un invitado y el invitado es un psicólogo, coach profesional con una experiencia y una trayectoria grandiosa, voy a decir espectacular en todo lo que tiene que ver con los procesos de desarrollo humano. Además que es un hombre inspirador porque tiene temas bien interesantes que a todos nos toca el corazón y nos hace transformarnos. Como dicen, expandir la conciencia y conectarnos con la realidad. Hoy vamos a hablar con Rafael Calve, vamos a conversar sobre el desapego. ¿Cómo estás, Rafael? Bienvenido a... Bien, muy contento, muy contento de estar aquí contigo una vez más. Ya lo intentamos hace unas cuantas semanas y no pudo ser, así que era una postergación que tenía muchas ganas de que llegara. Sí, era hoy, como dicen, el día era hoy. Bueno, aquí estamos en nuestra casa y yo creo que el día era hoy porque nosotros íbamos a tener este tema antes de la pandemia y ahora estamos, digo yo, en el mundo unidos por una crisis llamada COVID-19. Vamos entonces, Rafael, a que le expliques un poco a las personas qué es el desapego y cuál es su importancia. ¿Por qué tenemos que estar pendientes de trabajar diariamente el desapego? Bueno, literalmente yo creo que el desapego es la voluntad de no aferrarse, de no estar pegado a algo. Y en estos momentos, como tú muy bien apuntas y muy bien dices, la circunstancia nos está confrontando brutalmente con la necesidad de desapegar, ¿ya? Ahora bien, esa necesidad que el confinamiento nos está obligando puede ser un factor de sufrimiento, puede ser un factor de serenidad. Y eso no depende tanto del desapego, sino de si es un desapego con arraigo o sin arraigo, que es una cosa muy distinta, ¿ya? ¿Y cuál sería la diferencia entre tener un desapego con arraigo y un desapego sin arraigo? Porque... Como decía Saint-Exupéry, lo esencial es invisible a los ojos y como su propio nombre indica, el arraigo nos une por la raíz, por la parte invisible, ¿ya? Y por lo tanto puedo estar distante físicamente si estamos hablando de personas y sin embargo el arraigo sigue me mantiene poderosamente unido en el sentir, ¿eh? Por eso lo importante ahora no es tanto si estoy solo o no en el confinamiento, sino si me siento solo, ¿ya? El arraigo de personas me permite el desapego, que yo creo que es el gran objetivo de la educación, porque nosotros tenemos los vínculos para permitir volar a los demás, ¿no? Pero el apego no se produce solo hacia las personas, estamos apegados a veces, somos muy expertos en infelicidad, nos apegamos a cosas, a productos, que también ahora la realidad nos está mostrando cómo pues realmente muchos de ellos eran apegos fatuos, apegos aparentes, ¿ya? Porque ahora mismo hay cosas que estamos dejando de necesitar y no nos pasa nada, ¿no? Pero antes sentíamos que si pierdo el auto, si pierdo el no sé qué. Estamos apegados a veces a lugares, estamos apegados a creencias y estamos muy apegados a veces también a nuestro pasado, ¿ya? Y por lo tanto, en vez de resolverlo, lo cargamos y por lo tanto viajamos por la vida con un peso en vez de viajar livianos, que es lo que me produce el desapego, ¿no? Oye, eso es bien interesante. ¿Cómo viajar liviano? Fíjate cómo viajar liviano en estos tiempos, que esto nos agarró así, emergió y todo el mundo a su casa porque hay una enfermedad que atenta contra la vida. Es una enfermedad de salud pública y no solamente en un país, sino a nivel mundial. Estaba pegado porque tenía, como vamos a decir, la costumbre de ir a mi trabajo, la costumbre de hacer algunas cosas que ahora no puedo hacer y digo, wow, ¿y si perdí el trabajo y todo cambió? ¿Cómo hacer para viajar liviano? Bueno, primero hay que entender que en estos momentos, en estas circunstancias, en los tres planos en los que siempre vivimos los seres humanos y de los que iguales no somos siempre conscientes, ahora han adquirido una conciencia brutal, ¿no? Que es el plano del sobrevivir, que cuando lo tenemos resuelto, pues parecía que desaparecía de nuestra conciencia y ahora está muy presente. El plano del vivir conmigo,
y el plano del convivir con los demás porque somos seres relacionales, ¿no? Y en cualquiera de esos tres planos yo puedo estar de una manera funcional y de una manera disfuncional. Y la manera disfuncional es si vivo más en el apego también que en el arraigo. Necesito cosas, por ejemplo, ¿no? En el sobrevivir las compras de pánico iniciales, etcétera, etcétera, ¿no? En el apego, en el vivir, estoy pidiéndole a la vida que siga siendo como yo quería, que esto se vaya, estoy enojado, estoy rabioso, estoy tal, porque mi expectativa no era esta, era otra y yo no acepto esto. Luego la falta de aceptación me mantiene apegado a que la vida siga siendo como aquella vida que conocíamos y que quizá ya no vuelva nunca. Y en el convivir, entonces, el desapego es eso, es estar volcando mi basura emocional sobre otros o chuparle energía, digamos, a los otros para decir, bueno, pues ya que estás lejos, háblame todos los días o déjame que yo te diga cómo me siento y entonces suelto. O sea, manipular y usar un poco la energía, que es un recurso limitado, que todos tenemos, la energía emocional, pero a mi favor, ¿no? Usando eso. Sin embargo, hay una manera funcional de estar ahí que tiene mucho que ver con desapego de creencias, de ideas, etcétera, etcétera. Cuanto antes aceptemos que la realidad es esta, menos me pego con ella, ¿no? Y que el pasado ya no va a volver, porque el único objetivo del pasado es convertirse en aprendizaje. Eso es lo que acerca a los seres humanos conforme van creciendo a la sabiduría, pero no está garantizado. Hay seres humanos que crecen y no aprenden nada, y aunque todos seamos aprendices de vida siempre, pero hay seres humanos que se van acercando hacia una categoría de sabiduría porque en vez de quejarse de la realidad, lo que hacen es aprender de ella, ¿ya? Es la característica importante del resiliente. La primera pregunta que se hace el resiliente es ¿qué puedo hacer yo ante esta circunstancia? No ¿por qué me pasa esto? Eso es interesante, saber autopreguntarse, ¿qué puedo hacer en esta circunstancia? Yo creo que a todos nos ha tocado hacernos esa pregunta, por supuesto que en un punto determinado, porque a veces las personas dicen, no, ellos están del otro lado porque han ido a la universidad, porque han aprendido, pero no se crea. Uno también tiene esas emociones internas, y yo me imagino que Rafael también las ha padecido, pues esa situación pero la situación, lo más importante es respirar como tú dices y preguntarse, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Lo puedo cambiar? No, pero No. puedo vivirlo mejor. Es importante conectarse con la aceptación y en los tres niveles que decía, ¿eh? Porque ¿qué puedo hacer para sobrevivir? Pues lógicamente seguir las recomendaciones de prudencia y tal, siendo muy legítima la emoción del miedo. Miedo tenemos todos, pero lo que puedo hacer es seguir las recomendaciones. En el vivir, lo que puedo hacer es, ya que estoy en casa y confinado, pues puedo hacer yoga, puedo hacer gimnasia, puedo leer un libro, puedo hacer muchas cosas que sí son funcionales, ¿ya? Para no permitir que mis creencias de no puedo hacer nada, que también me apego a esas creencias, funcionen como una orden, ¿no? Entonces, si yo me apego a la creencia de no puedo hacer nada, entonces empiezo a desesperarme. Y si yo estoy apegado, o sea, de manera funcional en el convivir, es también ayudar a otros, estar al servicio, agradecer, animar, etcétera, etcétera. Hacer algo, digamos, también por los demás, en los tres planos. Pero los apegos a las creencias que me imposibilitan, pues son muy dañinas ahora. No somos omnipotentes, pero somos muy poderosos. La capacidad de transformarse de una oruga en mariposa es brutal y ese poder sí lo tenemos. Pero por más que queramos, no nos vamos a transformar en elefantes. Una oruga no se va a transformar nunca en elefante. O sea, omnipotentes no. Claro, pero nos podemos formar en mejores seres humanos cuando pasamos por ese proceso de aceptación. Yo te escuchaba hoy, esta mañana alguien me llamó y me decía, he descubierto algo. Cuando tú decías, no tengo tiempo, yo le pregunté que, ay, ¿cómo te ha ido en tu cuarentena? Por cierto, es un español, ¿cómo te ha ido allá en tu cuarentena? Y me dijo, he descubierto algo. Siempre decía que no hacía cosas en la casa porque no tenía tiempo. Y ahorita tengo tiempo y tampoco las hago. Entonces descubrí que es una gran excusa porque no me gusta hacer nada de lo que tengo que hacer en casa. Entonces empiezas a aceptar y yo le digo, ay, ¿qué hiciste? Nada, no las hago, veo la tele, hago lo que me gusta y vivo. Simplemente vivo y disfruto de cada momento en este encierro. Entonces, es mirar un poquito más allá, como tú decías, ver qué podemos hacer. Sí, y conectarnos más que con ese concepto de tiempo que... ¿no? Yo decía, siempre he hablado, alguna vez lo hemos comentado, que el mundo va tan más deprisa
que la capacidad del ser humano de adaptarse a ella, y que esa prisa incluso hoy era letal. Si no mataba físicamente, mataba las relaciones y los vínculos. Bueno, pues hasta el frenazo, hasta el parón ha sido con prisa, porque no ha sido un frenazo, ha sido un choque de trenes. O sea, y realmente un choque produce daños. Está habiendo fallecidos, está habiendo heridos, y a todos y cada uno nos ha producido pues daños, ¿no? El airbag te ciega los ojos, el cinturón de seguridad te quiebra 2 costillas. O sea, de un choque no salimos indemnes aunque estemos protegidos. Por lo tanto, se están produciendo daños y yo tengo que gestionar esa realidad, efectivamente. Y la forma es conectarse más con el momento, y que sobre todo hay un peligro, y es que cuando esto se alargue en el tiempo se vaya produciendo desgaste. Es decir, por eso hemos hablado alguna vez de que no es lo mismo la paciencia y la tolerancia de los primeros días, porque eso se acaba gastando, que la aceptación. La aceptación no se desgasta, y por lo tanto sigo concentrado en lo que sí puedo hacer en vez de estar gastando energías hasta que me quede sin ellas, ¿no? Y fíjate que tú acabas de decir algo interesante. Cuando nosotros nos conectamos con lo que sí puedo hacer, empiezan a emerger una cantidad de oportunidades y situaciones que te van ampliando el horizonte. Y yo lo digo, bueno, desde mi propia experiencia, porque les voy a contar, nosotros nos ha costado un poco adaptarnos a la tecnología, porque nosotros somos inmigrantes digitales. Ahorita hay muchos chamos milenios, por ejemplo, Alberto, el que nos hace que esto sea posible. Y bueno, más fácil es para muchas personas decir, no, es que ese no es de mi época. No, lo importante es, como dijimos esta mañana, nos declaramos como aprendices, y que bueno, poco a poco vamos vamos aprendiendo a utilizar este medio para hacer lo que nos gusta, porque a nosotros nos gusta conectarnos con las personas, nos gusta que la persona escuche y sepa que hay algo, como me encanta, como cuando conocí a Rafael, que es el bienestar. Nunca había cómo es separado el bien vivir, perdón, el bien vivir, y también el bienestar, el bien vivir, fue que te conocí por el bien vivir. Entonces, ¿realmente estás viviendo bien? ¿Cuáles son esos elementos que tú mismo creas para estar en lo que decía Rafael, quejándote? La quejología, yo le llamo. O sea, vives el día quejándote y dejas de ver oportunidades, has inventado de todas esas cosas maravillosas que tiene. Rafael, aquí estos tiempos son bastante cortos. Dale a las personas algunas estrategias que puedan utilizar, y también invítalos a que te escuchen a través de muchos programas, que hoy sé que eres invitado porque tienes mucho que aportar para que la gente se ayude, y sobre todo se ayude en esta época en que todos estamos, como digo yo, muchos, no sé si todos, algunas personas están paralizadas, porque las generalizaciones tampoco son buenas, o sea, están paralizadas. Claro. Bueno, lo primero que podemos hacer, como tú bien decías, es hacernos hacia adentro las preguntas adecuadas que abran posibilidades, ¿no? Es decir, la mente funciona así. Si yo pienso no puedo, pues no puedo y no voy a poder, y la mente se cierra a la posibilidad. Si yo pienso qué puedo hacer en estas circunstancias, una vez que acepto la realidad, empiezo a buscar, y la mente se abre y se pone a buscar posibilidades. Y por supuesto que puedo hacer cosas en el sobrevivir de manera funcional. Puedo hacer cosas para bien vivir yo en el día a día, y puedo hacer cosas muy importantes en este momento para el convivir, sobre todo hacia otras personas que en estos momentos estén manejando emocionalmente menos bien la situación. Siempre cuento en estos días el cuento cortísimo de que un aprendiz le dice a su maestro: maestro, estoy desanimado, ¿qué puedo hacer para animarme? Y el maestro le dice: anima a otros, ¿ya? Porque el amor funciona como la batería de nuestros autos, ¿ya? Funciona, se va recargando cuando lo ponemos en acción. Y en estos momentos, ponerse en el amor significa, el amor a mí es cuidarme bien, y el amor a los demás es decir, ¿qué puedo hacer por alguien, por los demás? Que a lo mejor es aplaudir a las 8 de la tarde y honrar a los sanitarios, que a lo mejor es una llamada a un familiar o amigo que sé que lo está pasando peor y proyectarle sonrisa o lo que sea. Para eso es importante el arraigo, porque el arraigo nos mantiene cercanos, la sensación de cercanía, mientras que el apego solo, pues si estás lejos, vamos a dedicar la conversación a decir cuánto sufro por no tenerte aquí, por no poder abrazarte. No, acepto que estás en otro lado y sabes que te quiero, y lo que me importa es que lo sigas sintiendo, ¿ya? Y la pregunta es qué puedo hacer por ti. Por lo tanto, ahora también es bueno darse sus espacios de permiso, de queja, de llanto, o sea, desahogos,
también es bueno. Quiero decir, si alguien dice, ay, ya no puedo más, pues ese día me lo doy de permiso y lloro, pataleo, lo que sea, pero solo ese día, no para quedarme ahí, sino para descargarme de esa energía negativa y volver a recargarme, ¿no? Sí, a mí me gusta algo que... Y el humor, por último, el humor es un detergente emocional muy importante. Sí, algo que tú dices y lo aprendí. Hay que aprender a vaciar el saco. Y tú hablabas ahorita de lo negativo, pero también me gustaría que le dijeras ese saco que lo tenemos lleno y por esas creencias también limitantes de que me siento débil porque le digo al otro que lo quiero, que lo extraño. Y eso es importante también hacerlo. Vaciar el saco emocional. Claro. En realidad el desapego es el mayor acto de amor que existe porque las personas, el desapego bien arraigado, somos libres, ¿ya? Y solo si soy libre, sabes que si estoy aquí es porque quiero. Si estoy aquí por obligación, o sea, el apego sin arraigo se nutre mucho de gestos. Y si no existen los gestos, no siento que me quieras o tal. Estoy sometiendo a examen siempre el sentimiento, ¿ya? El arraigo no necesita tanto de gestos. Cuando se dan los gestos se gozan mucho y se disfrutan mucho, pero no estoy exigiendo todos los días que me hagas sentir querido, porque yo lo siento. Dentro de eso que es invisible, esencial, invisible a los ojos, como decía Saint-Exupéry, que es lo que nos arraiga. Y eso es para toda la vida, aunque crezcamos como árboles diferentes y muy separados, ¿no? Eso es cierto, el arraigo es bien importante. Yo siempre he dicho que la autoestima está relacionada con ese arraigo, con esas raíces que están ahí y que tú sabes que el otro no está presente día a día, como dice, con ese control, llámame porque si no me llamas, no me quieres o X, claro. Todos esos reproches. Y yo a veces digo, ¿por qué no cambiar el reproche y decir, oye, Rafael, me acordé de ti y hoy te estoy llamando para saber claro. cómo estás? Qué bonito es hacer ese tipo de conexiones y decirle al otro que siempre que te necesites, aquí estoy. En el momento, no dudes en llamarme. Eso que acabas de decir es fundamental. Sin autoestima no se puede. La falta de autoestima necesita gestos, ¿no? Y gestos todos los días, porque el gesto tiene una duración anestésica de 24 horas. Mañana voy a necesitar otro, pasado otro, o sea, está siempre. Sin embargo, el arraigo no. Las personas con arraigo son personas con buena autoestima y como también el desapego lo que nos permite es volar, que es volar cada uno hacia su propio destino, el autoestima se nutre, se alimenta de altas dosis de confianza. No sé qué va a ser de mi vida, pero la voy a ir gestionando según aparezca, ¿no? Voy a ir gestionando los sucesivos presentes. Así es. Gracias, Rafael, por tenerte. Y hoy bueno, en este hoy, yo digo, en este presente, aprendemos que lo único que hay, donde hay certeza, es el cambio, que el cambio está en el día a día. Entonces, vive un día a la vez, disfruta, respira y ama todo lo que tienes a tu alrededor. Nos estamos viendo y aprende. Nos estamos viendo entonces la próxima semana, martes a las 11 de la mañana. Gracias, Rafael. Ha sido un placer para nosotros tenerte. Un beso. En noviembre vamos a tener un congreso y vas a estar ahí. Perfecto. Sobre bienestar. Tú sabes, tú me dices ven, si tú me dices ven, tú vienes, así que hazme el favor y vente, pues. Aquí te espero. Gracias. Besos. Un placer. Gracias.